Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este encuentro que el Señor nos ha invitado a reunirnos en el cenáculo. Encuentro de oración y de palabra de Jesús. El encuentro es con Él, entre todos. Un poco obedeciendo a ese llamado, ese pedido de Él que sentimos y que nos orienta a este encuentro. Ponemos nuestras voluntades que buscan satisfacer esa inquietud, ese llamado, no sé cómo decirlo. Cada uno obedece a su, llamémosle instinto, no es la palabra el instinto. Yo diría la voz del Espíritu de Dios que actúa en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu, y entonces lo sentimos a modo de llamado, ¿no? O sea, y Él nos indica, como les indicó a sus discípulos, el lugar, el momento, en fin, esa disposición que debían tener para encontrarse con Él en un lugar como era el cenáculo, y entre todos reunidos en oración junto a María y a las mujeres de los discípulos y de los hermanos que estaban todos reunidos ahí, al encuentro con Él, donde celebraría esa Santa Eucaristía, alimento de vida para todos. Y encuentro y momento de vida para siempre. Volcán de gracia, se le suele decir. Y así entonces, desde ese momento, Jesús, después de ser aprendido al salir de esa Eucaristía y muerto en la cruz, resucitado, permanece en esa unión con los discípulos como Él se los había prometido, en reiteradas manifestaciones, dando muestras de su resurrección y de su permanente unión con ellos. Y entonces el relato de la vida de Jesús que hicieron los que hicieron la redacción del Evangelio, los 4 evangelistas, concluyen con la crucifixión y resurrección de Jesús, ese relato del Evangelio. Y luego, pasado el tiempo en el que los discípulos comenzaron a realizar su tarea de dar a conocer lo que el Señor les había pedido, y anunciando esa buena noticia, el Evangelio, en distintos lugares, no solamente cercanos, sino cada vez más distantes y con distintas alternativas. Pasó el tiempo. Según se sabe más o menos, serían casi unos 50 años después de la resurrección que se escribe este libro que vamos y estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, que vieron la necesidad de dar testimonio ellos de cómo después de la resurrección de Jesús, reunidos, comenzaron a formar esas comunidades, esas nuevas familias, esa nueva alianza que Jesús les había prometido y que ellos comienzan a realizar y a vivir. Y entonces lo escribe, en este caso Lucas, la síntesis de lo que les va ocurriendo a todos los apóstoles. Y estamos ya entrando al capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos aprendiendo cosas muy importantes de aquella inauguración, de ese que nos pasa a todos nosotros cuando recibimos la fuerza del Espíritu Santo, recibimos esa nueva visión. Por eso decimos que leemos la palabra de Dios y vamos a ver. En el cenáculo
nos reunimos a ver, ¿sí? Y nos reunimos con Jesús, y la manera de hacerlo con Él es con su palabra. Por eso es que leemos la palabra. Y es la manera de estar con Él y de recibir su presencia, reconocer su presencia. Y entonces, en este testimonio, en estos relatos, vamos también adquiriendo nosotros no solo el conocimiento de lo que realizaron ellos, sino de cómo nosotros también estamos realizando esa tarea de dar a conocer a Jesús, al Evangelio, o sea, a la buena noticia que nos dio Dios Padre cuando nos dio a Jesús. Estas son palabras un poco difíciles usadas por la Iglesia y a veces como que están fuera del lenguaje popular, pero no son palabras difíciles así, teóricas, no. Si ustedes también se ponen a hablar, recurrirían a estos mismos vocablos, quizás no muy usados en sus tareas habituales, pero cuando se trata de la vida de Jesús y del Evangelio, ahí ya entramos en un lenguaje que nos es propio a todos, que es el lenguaje de la palabra de Dios. Entonces, no hay palabras difíciles, ni raras, sino simplemente esa palabra que nos ilumina, nos llena e incluso la vista de paisajes, que es un poco lo que nosotros queremos hoy descubrir, vivir, complacernos, situarnos. Leemos la palabra y contemplamos. O sea, y comenzamos a ver cosas que estaban ahí pero nunca las habíamos visto. O ver qué bueno, ¿no? Qué necesidad había de que esto estuviese, de que hubiera ocurrido, ¿no? ¿Cierto? Esa participación, como la participación en el paisaje de todo lo creado. Nos hacemos partícipes de esa creación participando en la obra creadora y nos integramos en ese estado de contemplación, de realización. Por eso es que decimos, vamos a ver. Bueno, estamos en eso. Voy a leer algún párrafo anterior para entrar, sí, ya propiamente a los párrafos que vamos a leer hoy. Como suelo indicar, los títulos no son palabra de Dios, no están en la Biblia, fueron puestos por los editores de las traducciones, de las distintas traducciones, y entonces separan incluso las ideas sobre los acontecimientos y los titulan o los subtitulan conforme a ese criterio. Yo sigo la lectura de la palabra de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia muy reconocida por todos en todo el mundo, y que entonces como que nos unifica, ¿no? O sea, puede ser que haya palabras en otras traducciones o en otras ediciones que sean un poco diferentes, pero no hacen el caso. Lo que sí quiero destacar que aquí los títulos puede ser que sí, que sean muy diferentes, como puede ser que sean parecidos. Hay opinión, como en los diarios, ¿no? Uno pone un título y desarrolla la noticia y otro pone un título parecido o más agresivo o digamos más, en fin, más escandaloso, pues, según la orientación del diario, ¿no? Entonces, en este caso pasa lo mismo, porque los títulos los pone el editor, ¿cierto?, de la Biblia, que es el impresor. Y lo pone a raíz de precisamente que el lector interesado sobre algún tema los encuentre más fácil porque está más destacada el título. Y en sí todos los títulos contienen la idea principal de lo que después se va a leer, sea cual sea el texto.
siempre el título es lo que nos está indicando el contenido. Por eso es que para la práctica de la lectura de la palabra, los editores han optado por ponerle títulos. Entonces yo respeto esta costumbre y los leo para que también nosotros nos vamos situando, o sea, con el título nos vamos, digamos, viendo de qué se va a tratar, lo cual no quiere decir que sea así, ya le digo, ¿no? Porque si usted agarra una Biblia de otro, el título va a ser distinto, o más escandaloso, o con ciertas tendencias sociales, por ahí, con ciertas tendencias políticas o económicas, o vaya uno a saber, ¿no? Porque cada uno tiene entonces sus matices y pone el título conforme a lo que quiere. Bueno, dicho esto, vamos a, que siempre lo destaco, ¿no? Para que las personas que nos escuchan por primera vez sepan que si ustedes lo leen en otra edición, no se hagan problema, porque vamos a leer el mismo suceso. Lo que pasa es que el título es distinto. Y probablemente algunas palabras del contenido también no tengan la misma orientación, por el mismo motivo. Entonces, seamos prudentes en esto, ¿cierto? Por eso es que vamos a ver, la idea nuestra es que sobre la palabra de Dios, vamos a ver. Aquí ponemos lo nuestro. Veníamos leyendo en el capítulo 4 aquella situación de la oración de los apóstoles cuando estaban siendo perseguidos, ¿no? Pedro y Juan, después del suceso de la curación del tullido y después de los otros acontecimientos que se iban realizando y de los juicios que le habían hecho a los apóstoles en el Sanedrín y las prohibiciones de que lo nombraran a Jesús, ¿se acuerdan? Todo ese tema. Bueno, entonces habían vuelto a la comunidad y dice, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Una manifestación que reconocieron. Como que fue una respuesta, como habíamos ya dicho, una respuesta hecha por la naturaleza. Esa afirmación en que eran obedientes al nombre de Jesús, a la invocación del nombre de Jesús. Entonces el Señor permitió que esa naturaleza se expresara para manifestar su disponibilidad, como diciendo, sí, nosotros estamos reconociendo esa palabra y vamos a obrar conforme a eso. Que no lo pueden decir porque la naturaleza no habla, los únicos que hablamos somos nosotros. Pero esa expresión de obediencia la tuvo la naturaleza creada por Dios para que ellos supieran de que les era obediente o les iba a responder, ¿verdad? Que estaban conformes y dispuestas a lo que Dios diga, que se diría por medio de ellos, ¿no? Bueno, y predicaban la palabra de Dios con valentía. Ahora viene el nuevo título. Dice, la primera comunidad cristiana. Ya anteriormente, en capítulos anteriores, había un título parecido a este. ¿Sí? Ya había habido o había ocurrido
una expresión comunitaria inicial y también muy parecida, ¿verdad? Que ahora no la vamos a volver a repetir, pero sepan ustedes que si les suena o les hace un poco de ruido es porque ya lo habíamos leído anteriormente, un acontecimiento parecido. Dice, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo creo que ya lo leímos, sí. Sí, yo me equivoqué. Sí, perdón, voy a empezar de nuevo, porque, bueno, no vale la pena, porque lo dicho como introducción es bueno. Lo que estaba mal era la ubicación en el texto. Esto que yo estaba leyendo ya lo habíamos leído, ¿sí? Por eso es que me parecía que ya lo habíamos leído. ¿Vieron que les había dicho? Bueno. Ya el prendimiento y la liberación de los apóstoles estaba. Bueno, vamos a la intervención de Gamaliel. Este tema, cuando así se identifica a la persona, ¿no? Este es título también de la Biblia de Jerusalén. Pasado todo esto que les estaba yo leyendo, llegamos al punto en que dice, porque lo que yo había estado leyendo era la formación económica y administrativa, o sea, de cómo venían y aportaban cada uno lo suyo con el desprendimiento generoso de que todo es de todos. Y era de todos, ¿cierto? Hasta el punto de que luego hubo alguien que traicionó ese, porque siempre sucede, ¿no? Siempre la debilidad humana, ¿no? Y esa traición les costó la vida a un matrimonio que se había quedado con la mitad de la venta de esos terrenos, a los cuales ellos venían a donar, que en realidad lo que venían a donar era la mitad. Se quedaban con otra mitad. Entonces, no era dar todo lo que ellos tenían, sino dar algún cachito. Nosotros nos quedamos nosotros, pues si nos pasa algo, como diciendo a Dios, no vaya a ser que me falte. ¿Qué cosa? Sí. El ser humano somos muy difíciles. Bueno, todo esto era lo que yo iba a volver a leer, pero ya lo habíamos visto. Y vimos cómo se les terminó la vida, tanto al marido como a la mujer. Primero, el testimonio cuando va él a hacer la donación y todo el show y lo descubre, ¿no? Lo descubre Pedro. Y al momento muere. Se le terminó la vida. Porque el que da es Dios, da la vida, da la creación, da lo que hay, da lo que es. Lo que tiene vida lo da Dios. Y esto es lo que vieron todos los discípulos. No era una venganza, no era un castigo de Dios. No era que Dios lo castigó, no. Era algo que no podía ser, que no servía.
que no era, no se forma así, no es así, no es verdad. Y lo que no es verdad se termina. Acá el que da es Dios, no somos nosotros. O sea, entiéndase que lo que pertenece a todos es la creación. Por eso es que mueren. No están en sintonía o en armonía o en relación con la vida. Se les termina la vida. A ambos. Porque cuando viene la mujer también le pregunta a Pedro, ¿no? Y lamentablemente ella tenía las mismas ideas, ¿no? De quedarse con la mitad. Como diciendo que... Entonces ahí nos damos cuenta, es lindo leer ese pasaje, porque muchas veces nos pasa de tenerle desconfianza a Dios y de ver que más nos sirven las cosas que tenemos que tenerlo a Dios. Y es un error total, porque todas nuestras esperanzas están en el nombre de Dios. Bueno, y esto ha pasado y sigue pasando como en las guerras. Ya esto ya es un desorden total, un descalabro el mundo, ¿no? O sea, no hay manera de ordenarlo. Por más que haya paciencia y generosidad, no se puede. No hay caso, no se puede. Bueno, perdón entonces, pero ya ves, nos vino bien recordarlo. Intervención de Gamaliel, que era lo que íbamos a hacer hoy. Estamos entonces ya finalizando, entonces ahora el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres y les dijo: israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirle. ¿No será que os encontréis luchando contra Dios? Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles, después de haberlos azotado, les intimaron a que no hablaran en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por sus casas. Palabra de Dios. Interesante. No dejaron nunca de ser judíos. Su tradición, sus cosas, sus comidas, sus normas, sus conductas, regidas siempre por ese sistema social inaugurado por el pueblo judío ya de la salida de Egipto, ¿no? Y todas sus tradiciones, su genealogía. La única gran diferencia que existía era que ellos reconocían la acción del Espíritu de Dios, ¿no?
Y ese era el espíritu que Jesús les había mostrado, que era más importante que cualquier ley. Pero ellos, o sea, los que conducían al pueblo, preferían sujetar al pueblo conforme a la ley que ellos administraban. Entonces, crecían y vivían y convivían todo, pero claro, sujetos a la ley. De ahí que Jesús les dijera que el único pecado que no se puede perdonar, que no tiene perdón, porque no se puede perdonar, es aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Porque la acción del Espíritu Santo es el que perdona los pecados. Decía, lo del Espíritu. ¿Me entendés? Es como si vos rechazás la medicina. Vos rechazás la medicina y no la tomás, entonces no te podés curar. Esto es así. Entonces, el que rechaza al Espíritu Santo no tiene perdón. No se puede curar espiritualmente. Bueno, esta es la diferencia. Por eso es que los discípulos no dejaron de ser judíos, ni de permanecer en la comunidad y tener todo el trato y toda la vida social y política y todo lo que sea en el lugar donde estaban. El asunto estaba en el Espíritu, que ellos creían en la acción del Espíritu y que precisamente los grandes valores estaban en los valores en el Espíritu, que eran los que Dios les daba. Y asumieron el compromiso de darlo a conocer, para lo cual necesitaban fortalecerse, necesitaban enfrentar situaciones que los demás no querían. Ya lo habían visto morir a Jesús, crucificado de una manera terrible y cruel, porque era el que había traído esa noticia, la noticia del Padre, la noticia del perdón de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí la cosa se ponía por parte de los discípulos con un grado de compromiso cierto. Ya no tenían digamos, manera de no pensar así. Por eso es que entregaban hasta su propia vida, porque estaban llenos de esa fuerza del Espíritu que Dios les daba y que ellos querían. Bueno, sucede entonces que un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la iglesia, con mucho prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín en la asamblea, el consejo. Mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres, o sea, a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo: israelitas, muchachos, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo que se levantó Teudas, un señor llamado Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres, un grupo. Pero fue muerto y todos los que le seguían se dispersaron y se degregaron después, no quedó en nada. O sea, lo puso como ejemplo porque alguien que parecía, que traía gente y que era un gran tipo, no pasó nada. Fue muerto y todos los que seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de esto, en los días del empadronamiento, se levantó un tal Judas, que era un nombre muy común en la palabra Judas, el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Otro caudillo, digamos, ¿no? También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos. Porque si esta idea o esta obra es de hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirle.
no sea que os entreguéis luchando contra Dios. Y entonces aceptaron su parecer. Le pareció ser razonable. Entonces el Sanedrín se retrajo. Los que están con nosotros y los demás que hagan lo que quieran. Pero la alianza la tenemos nosotros. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y les dejaron libres. Ellos, como se pueden dar una idea, pasaron más de 2000 años, ¿no? O sea, de cantidades de cosas y de culturas y de cantidades de situaciones humanas, políticas y de lo que te puedas imaginar, de todo lo que ha pasado desde entonces. Y sin embargo, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. No ha pasado como aquellos que nombraban acá que eran Teudas o Judas o líderes así, o líderes políticos, que, como tantos otros en la historia ahora reciente que han sido considerados grandes y idolatrados y qué sé yo, y han quedado en la nada, son ceniza. Incluso con todos sus pecados, digamos, ¿no? Y muy a la vista, en algunos casos. Bueno, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Entonces aceptaron su padecer. Una advertencia razonable, lógica. Pero aquí no hablaban ni de Dios ni del Espíritu Santo, sino que hablaba de poderes, ¿cierto? De que unos habían vivido hasta una cierta época o que habían liderado hasta un cierto momento, pero no tenían el poder completo. Ellos tenían la palabra empeñada por Dios de la alianza que habían hecho Dios con Abraham y Dios con Moisés, ¿cierto? Entonces, sujetos a la administración de esa ley, ellos vivían bajo el techo del templo, ¿cierto? Entonces, este es el templo, nosotros lo administramos, ustedes vienen acá, y no están de acuerdo aquellos que, como nosotros no queremos que se nombre el nombre de Jesús acá, se van, no están acá. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos, dice, por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Todo lo contrario que se puede imaginar cualquiera. Una felicidad que se comprende, pero no desde el fanatismo ni nada del otro mundo, sino desde el corazón, desde lo que uno ama, desde la fidelidad, en el espíritu. Eso lo podemos decir nosotros. Los que están en la vereda de enfrente, que no creen en la acción del Espíritu Santo, nos ven como extraños, nos juzgan de la misma manera. Ellos se quedan bajo el techo del templo. Bueno, entonces dice que se fueron y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Bueno, esto fue hasta ahí nomás, vamos a ver más adelante, porque después ellos dejaron de predicar en el templo. ¿Sí? Que es lo que le pasó a Jesús cuando echó a los mercaderes, se los puso en contra.
no solamente a ellos, sino a los que ganaban dinero dentro del templo, que era toda una economía importante en toda esa sociedad. Entonces esos fueron comprando ánimos y fueron los que lo condenaron. Vamos a un título más, agregamos un título más, ya que yo me confundí al principio. Y ya que estamos en tema, avanzamos al capítulo 6. Y leo otra vez el título, como le dije, de acá, de la Biblia de Jerusalén. La institución de los 7. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenitas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. O sea, de la parte de Grecia, Turquía, por ahí, que no era propiamente de Judea y de Israel y de Jerusalén, eran de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Interesante, ¿no? O sea, fíjense cómo ahora vamos a ir poniendo los cimientos de la parte orgánica de esa comunidad que iba creciendo y que todos iban teniendo una misma conducta. Entonces, como decíamos, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Pero en algunos casos había unos que cumplían una función y otros que cumplían otra. Y que entonces los que cumplían una no podían estar en los dos lugares. Y bueno, ahí había una desatención o un privilegio, digamos, o una atención más esmerada en un lado que en el otro. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una cosa, vamos a distribuir los tantos. Entonces, leemos lo que sucedió acá y cómo lo resolvieron. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas, o sea, de los griegos, contra los hebreos. Esto no te olvides que fue por la obra misionera que hizo Pablo, que fue quien recorrió hasta Grecia, todos esos lugares, dando a conocer a Jesús. Entonces, esa gran popularidad no solamente creció en Jerusalén y en sus alrededores, sino, digamos, por todo el Mediterráneo, todas las costas también de enfrente, hasta llegar a Grecia. Y en Grecia creció mucho porque Grecia tenía una tendencia muy intelectual, muy espiritual también. Y entonces el cristianismo se había fortalecido bastante y había traído ejemplos muy interesantes de una vida con un espíritu creativo y racional diferente al del pueblo judío, que era más bien metódico y
cerrado a la ley. El helenista o el griego abierto al pensamiento. ¿Entiendes? ¿Verdad? Dos maneras diferentes, ¿verdad? De ahí que también el apóstol Pablo tenía diferencias con la comunidad judía, con Pedro y los demás, porque la palabra era de Dios y de Jesús para todos. Y se acuerdan de esa discusión que hubo entre la circuncisión e incircuncisión, que debían circuncidarse todos aquellos que querían ser cristianos. No, ¿por qué? No, eso es una ley judía, no tiene nada que ver. Entonces estas diferencias que se hacían de cultura estaban impregnadas en la comunidad. Y para resolver esos problemas se encontraban en esta situación, ¿no? Entonces, hubo queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas, para ocuparnos de la comida y ocuparnos de los menesteres de los hogares. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres, 7 como diciendo el número completo, o sea, de todas las necesidades, para cubrir las necesidades, los 7. 7 hombres, de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y los pondremos al frente de este cargo. O sea que los requisitos no eran requisitos económicos, ni de posición, ni de reconocimiento social o intelectual, o de esfuerzo físico, de lo que sea, no. Ellos dicen que eran hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. ¿Cierto? De espíritu y de sabiduría. Esto era, de alguna manera, lo que no reconocían los judíos, estos valores de espíritu y de sabiduría. Pero para ellos era indispensable, aún para cumplir las tareas de hogar o de cualquier tema que se trate de la vida, y ya que iban a confiar a toda la comunidad, debía estar conforme a que eran personas a las cuales debían ser de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Verdad? Un poco lo que sucedió con la iglesia, ¿no? Con los consagrados, con los sacerdotes, con aquellos que dedican su vida específicamente a la oración y al ministerio. Dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. O sea, se destacaba por esto. O sea, era como cuando hablaban del discípulo muy amado, ¿no? Era reconocido porque realmente Jesús tenía demostraciones de afecto y de cariño y de simpatía con Juan. Entonces todos estaban sabiendo que era el mimado, el querido. En este caso, a Esteban se le reconoce, ¿no? Que era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea que no eran solamente gente de judíos o de Jerusalén o de esa zona, ¿no? De Samaria, sino en este caso era de Antioquía. Y los presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Una tradición hebrea
y también una tradición de cultura de esa época, ¿no? Que era la manera de expresar la entrega de la confianza, de la fe, del amor, del afecto, de todo lo que se expresaba en ese gesto de entrega, pero que se realizaba en el espíritu, como sucedía también en la imposición de los padres a los hijos, con los primogénitos y demás. Y que en aquellos ritos hebreos se le añadía el ungimiento, que era el ungimiento con el aceite. Pero en este caso, como no era un ministerio, sino que era una labor, una tarea, le impusieron las manos, igual, siempre, ¿no? O sea, se le estaba indicando una función. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente y el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Bueno, esto que cierra es muy importante porque los sacerdotes pertenecían a familias sacerdotales, esas familias elegidas del pueblo de Dios ya de la época de Moisés. Eran familias sacerdotales y solo ellos podían ser sacerdotes y ejercer ese ministerio, como así los levitas u otras familias ya tenían asignadas sus funciones. O sea que eran reconocidos en la comunidad judía como sacerdotes. El número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. ¿Ven? O sea, tanto en el Sanedrín como en el templo, todo el ambiente donde ellos estaban, el sacerdote, tal vez por su gestión, que intervenía mucho la acción en el espíritu, eran los más indicados a la conversión, o sea, los más indicados a reconocer la acción del espíritu. Por lo tanto, eran los más indicados en recibir este llamado de Dios y reconocerlo a Jesús como el Mesías y reconocer la acción del Espíritu, que ellos mismos como sacerdotes y en el ejercicio de su ministerio lo sentían. Y así es como hoy también cualquiera de nosotros a un sacerdote lo reconocemos, pero no solamente lo reconocemos como por el nombre o qué sé yo, o por su indumentaria, en el espíritu. Esto yo lo aprendí en nuestra parroquia, teníamos seminario y cómo se notaba cuando se ordenaba a alguno de los muchachos y al otro día dejaba de ser seminarista y pasaba a ser sacerdote. A todos como que nadie nos había dicho nada de que teníamos que tener estas conductas o llamarlo de una manera o de otra, pero ya el trato era inevitable. En el reconocimiento en el espíritu estaba el sacerdote. Eso es una experiencia muy hermosa y que nos ocurre a nosotros también cuando reconocemos la acción sacerdotal, principalmente en el ejercicio en alguno de sus ministerios, por ejemplo el de la confesión. Eso es un lugar de santidad y de acción en el espíritu que es muy, muy fuerte. Es inviolable, diríamos, ¿no? Ahí no interviene otra fuerza que no la del espíritu. Y bueno, lo mismo que en el ejercicio de cualquier otro ministerio, ¿no? En la Santa Misa o en cualquier otra realización litúrgica.
ahí es signo por excelencia, signo sacramental. Pero todo esto viene a que quizás los más cercanos, los que tenían mayor disponibilidad y disposición para esa entrega en el Espíritu, eran los sacerdotes. Por eso es que le indican, ¿no?, que la palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Es decir, esto es lo que ellos lo manifiestan, lo ponen por escrito, diciendo, esto sucedió, esto es lo que sucedió, ¿no? Dice, la palabra de Dios iba creciendo. Fíjense qué interesante está este escrito, cómo narran esa situación. La palabra de Dios iba creciendo. Es decir, la presencia de Jesús, el nombre, la palabra, como había dicho Juan, el verbo, el conocimiento se hizo carne y habitó entre nosotros. Ellos en su acción espiritual de dar a conocer estaban expresando esa palabra de Dios, eran los que la expresaban, los que la decían, los protagonistas que en su quehacer lo decían. La palabra de Dios iba creciendo. ¿Ves? Esto le pasa y nos pasa a todos cuando tenemos alguna tarea puntualmente de dar a conocer la palabra, ¿no? Cuando tú das a conocer la palabra, después sientes ese Espíritu de Dios que te hace reconocer que el Espíritu de Dios hizo que el conocimiento se hiciera carne, se diera a través tuyo. ¿Sí? La palabra de Dios, el Logos, se hizo carne y habitó. Cuando tú hablas y manifiestas y das a conocer la palabra de Dios, habita. ¿Dónde habita? En la morada, en el corazón de los que te escuchan. Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa palabra de Dios también la escucha la creación. No solamente los que tenemos la gracia de tener la vida y de tener el Espíritu de Dios, sino que la creación, la obra de Dios, reconoce la palabra de Dios. Entonces, cuando tú das la palabra de Dios, tienes esa inspiración en el Espíritu que te dice que el Logos, el conocimiento, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tú fuiste protagonista. Mirá vos, ¿qué te parece? Ah, sí, y claro. Hermoso, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo nos vas a bendecir? ¿Nos vas a dar gracias a Dios? Ahora entonces puedes situarte en una contemplación diferente. ¿Por qué? Porque tienes la gracia de Dios que te hace ver, te hace protagonista, realizador en el Espíritu de Él, que si no fuera así no se podría hacer. Bueno, hermoso como concluye este texto de hoy, ¿no? La palabra de Dios iba creciendo, ¿cierto? En Jerusalén
se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. En nuestro tiempo de hoy, yo creo que también este milagro de la presencia de Dios entre nosotros se está notando, al menos acá en la Argentina, en la gran cantidad de manifestantes peregrinos, testigos de fe, peregrinos, en toda la República Argentina, donde nombres, peregrinaciones, caminatas de cientos de kilómetros, a veces miles de kilómetros, una cosa de loco, 15 días caminando. O sea, manifestaciones de días de comunidades enteras, de profesiones, profesionalidades, actividades, van los gauchos, van los a caballo, van con los tractores, van como lo que sea, caminando, los médicos, las enfermeras, los policías, qué sé yo, una cosa que últimamente se ha manifestado esa disponibilidad de encuentro con Dios, vamos. Y el que camina va junto con Jesús, el que va a estar junto, el que vino de paseo. Jesús vino a pasear, pasó por todos lados, pasó por el templo, pasó por la mesa del recaudador de impuestos, pasó por donde estaban los leprosos, pasó, qué sé yo, por todos los lados, paseó, caminando. Y caminando se fue a la cruz, caminando, peregrino de esperanza, al abrazo del Padre. Qué maravilla, ¿no? Buenísimo. Yo doy gracias por este encuentro entre todos en este lugar con el Señor, con su palabra, que nos fortalece, nos muestra, nos hace ver, nos hace protagonistas. Y también en ese protagonismo vamos como cobrando como confianza, ¿no? Qué bueno que yo también lo haga. Qué bueno, ¿no? Que aquellos que vieron que era necesario tener fortaleza se la pidieron a Dios y la recibieron. Entonces la tierra se manifestó. Se dieron cuenta de que sí, que a la palabra y al nombre de Jesús Cristo toda rodilla se dobla. Toda la obra creadora de Dios le es obediente. Entonces esa confianza nos llama a un nuevo compromiso, a ser protagonistas sí. Y dale, ¿viste? Es buenísimo. Entonces sucede esto, ¿no? Se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, ¿sí? Y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, que celebran los ministros, los protagonistas, los llamados por Dios, en sí, al servicio, por la necesidad urgente, grandioso, es grandioso. Bueno, esto es lo que nos está mostrando el Señor a través de su palabra, que nos planifica y nos da ganas de vivir muchísimo. Bueno, yo desde mi pequeño lugar les agradezco mucho todo. A veces siempre siento que me gustaría tener un escenario un poco más prolijo que esta coreografía de la cocina. Pero bueno, como diría Santa Teresa, Jesús también está entre los pucheros, ¿no es cierto? Y aquí estoy más tranquilo porque hay más silencio y más comodidad para la comunicación, que no es un aspecto físico. Yo no me disfrazo para tener otro aspecto, porque no lo veo necesario. Creo que lo interesante es el encuentro con Jesús en el cenáculo.
Y es a lo que hemos venido, a conocer su palabra, a instalarnos, a ver lo que Jesús nos muestra. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebido.